encuentro con nuestro vicepresidente de la asociación, el doctor Roberto Ceruti. Realmente un avance importantísimo. Obviamente, antes de entrar en charla, quiero desearle el mayor de los éxitos, tanto a vos como a Gustavo. Ya tuvimos la participación con él, pero bueno, es un nuevo paso para adelante para la asociación, para seguir creciendo. Toda la planificación. Muchas gracias, Walter, como siempre tu apoyo a la asociación y a los caballos criollos y tu gran amor por el caballo criollo. Nosotros te agradecemos que durante tanto tiempo hayas apoyado la raza y nosotros vamos a seguir apoyando tu programa, como sabés que lo hemos hecho siempre durante todo nuestro periodo. ¿Cómo se viene planificando todo de aquí para adelante, Roberto? Vos sabés que el crecimiento de toda la parte funcional de la asociación y de los caballos criollos es muy importante. Es muy difícil seguir atrás de tanto desarrollo. La asociación fundamentalmente va a apoyar estos años al desarrollo de todos los grupos regionales. Nosotros pensamos que la federalización es una cosa fundamental para nuestro desarrollo. La gente en el interior se ha desarrollado tanto, trabajan tanto, hay tantas actividades que nosotros con la asociación tenemos que estar apoyando ese desarrollo. Nosotros creemos que el desarrollo funcional y morfológico de nuestra raza es tan importante que como asociación tenemos que seguir atrás, porque el caballo va adelante que nosotros y nuestros criadores regionales van adelante que la asociación. Entonces nuestra obligación es tratar de trabajar a full para poder estar al nivel que el caballo está obteniendo en este momento. Seguramente que es una pauta enorme y proyectos a corto plazo que se vengan a implementar. Lo más importante para mí es tratar de que la información en este momento en la asociación esté a la altura de los tiempos. Vos sabés que es muy difícil, ¿viste? En este momento todo es tan rápido, las clasificatorias son muy importantes. Un criador o un corredor que corre quiere saber el lunes cómo está clasificado, tanto en las paleteadas, en el aparte, en el freno, en todas las pruebas. Las pruebas son muchas. La asociación necesita tener un desarrollo instrumental y básico muy importante que no tiene. Y bueno, nosotros vamos a tratar de darle eso. Así que el tipo que compita en cualquier prueba tenga el lunes o martes su clasificación, porque él está desesperado por clasificar, por llegar a las finales. Vos sabés el esfuerzo que eso significa, la plata, el trabajo, el desvelo de cada criador y cada corredor para poder llegar a las finales de otoño. Y nosotros tenemos que estar a disposición de esa persona para que tenga los datos y vea a ver si pudo con todo su esfuerzo llegar o tiene que hacer un esfuerzo para el próximo año. Es un trabajo muy regionalizado, ¿no?, el que estás planteando, Roberto. Vos sabés que es muy difícil porque como vos participás de todo, sabés que en un fin de semana tenemos 5 actividades distintas que llegan a la asociación, hay que elaborar todos esos datos, las computadoras, que cada comisión envíe todos los datos, pero bueno, tenemos que estar ayornados a lo que es la actualidad y todo es rápido ahora. Noticias internacionales como FIC. Bueno, como FIC fundamental, estuvimos en Esteio, nos fue todo muy bien. Muy buena concordancia de todos los países en el desarrollo del caballo que queremos. Estuvimos hablando acerca de la marcha internacional que se va a desarrollar en Entre Ríos el año que viene y bueno, seguir apoyando a la FIC en todo su desarrollo, la conformación de un caballo único para toda Sudamérica, el intento de Chile por volver a la FIC. Tiene todas las puertas abiertas, nuestros hermanos chilenos, por problemas que son absolutamente de ellos. Cultural. Es una cosa tan difícil de entender, ¿no? Sabés que nosotros tenemos... No creo que sea muy político, me parece que es más cultural que... Nosotros somos muy amigos de ellos, sí. Nosotros sabés que tenemos una amplia influencia chilena en nuestra cabaña, y quisiéramos que de una vez por todas se resuelva este problema, pues es un problema muy de ellos. Nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlo, esperando que ellos resuelvan el problema que tienen en su país. Exactamente. Roberto, quiero agradecerte muchísimo. Y como te dije al principio en la nota, como vicepresidente de nuestra asociación y tanto a Gustavo Aguirre como presidente, desearle el mayor de los éxitos, también a todos los directores que acompañan a este nuevo consejo directivo y también obviamente el acompañamiento de todos los presidentes de las comisiones. Así que en nombre de toda esa gente, como vicepresidente, el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Walter. Nosotros tenemos que agradecerte a vos porque te has mantenido férreo a pesar de todas las dificultades con la raza. Vos sos un amante de la raza, sos un criador y eso hace que para nosotros sea todo más fácil. Nosotros te esperamos en Gualeguaychú, sabés que va a ser una gran exposición internacional. Estamos haciendo todo lo posible
porque vengan los caballos del Uruguay. Hay 17 caballos uruguayos anotados, hay 3 caballos brasileros que están en Argentina que van a compartir y 90 y pico de caballos de la zona. Una mega fiesta que esperemos que sea toda exitosa y esperemos que estés con nosotros. Ahí vamos a estar presentes, Robertito. Muchas gracias, mi viejo. Gracias a vos. No quería, antes de pasar hacia Lucía, donde da su cierre de programa, brindarle un agradecimiento muy grande a la gente de Astra por haber tenido la deferencia de nombrarnos y estar ternados, obviamente, para el Martín Fierro de este año. Realmente nos resulta muy gratificante a todo el equipo de que hacemos Caballos Criollos. Así que, queridos amigos del Círculo Periodístico de Astra, muchas gracias por habernos brindado esta alegría y poder compartir esta terna con nuestros compañeros, tanto de hombres de campo como la gente de Bicho de Campo que también están acompañando en esa terna. Así que todos ellos, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, Astra. Y de esta manera nos vamos despidiendo desde General Pico La Pampa. Espero que hayan disfrutado mucho del material. Quiero agradecer a la familia de Leo Boeris y a todo el ente organizador por habernos recibido. Y además agradecer a Astra por habernos ternado al Martín Fierro de Cable 2015. Soy Lucía Trotz y los espero el próximo domingo, como siempre, 11:30 por la pantalla de Canal Rural. Que empiecen una muy buena semana.